Ahora ahí está. Bueno, retomamos la actividad después de una semana largo, complicado, de mucha gente en la calle. Y bueno, toda esta cuestión nos ha traído ahora este tema de tener que restringir un poco la circulación, ¿no?, de la gente. Así que bueno, hay que ser consciente y cuidarse en esto. Bien, yo antes que comience Eduardo, les comento que estuve viendo los trabajos que enviaron ustedes. La mayoría de los casos también. Yo ahí subí un cuadro más o menos con la respuesta, o por lo menos tentativa, de lo que deberían haber apuntado. Creo que la mayoría se orientó en ese sentido en cuanto a qué medidas implementar para mejorar los distintos procesos de utilización de la energía. Ahí encontré uno que se ve que no entendió bien la consigna, que se fue para el lado del tambo y habló del tema de la extracción de la parte del ordeñe, calidad de leche, o sea, no tuvo interpretada la consigna. Era trabajar con ese flujo de energía y ese material, y a partir de ahí bajar un poco más al terreno de lo práctico para ver qué podemos hacer para mejorar esa eficiencia y tratar de conservar la mayor cantidad de energía posible, de la que es la motora de todos los sistemas productivos. Hoy nos acompaña también, les comento, no, está oculto, pero la semana que viene van a tener una clase con él, el ingeniero Eduardo Beyman, integrante de la clase de la cátedra de bovino de leche. La semana que viene, jueves, ustedes van a tener una clase sobre todo lo que es pasturas, calidades y toda la parte de alimentos, y sobre todo lo que tiene que ver con pasturas templadas, también algo de reservas, subproductos, y yo mañana arrancaría en la parte de leche con el tema de pastizales naturales. Así que vamos a empezar allá a introducirnos, aparte de la clase de hoy de Eduardo Beyman, continuando con la unidad 2 y 3 de bovino de leche, pero ya preparándonos un poco una vez que avancemos en esto para comenzar con los prácticos. Van a tener también en el tema de Eduardo una guía, que también, donde les presento una serie de material, o sea, el material de estudio, con algunas preguntas. Eso no van a tener que enviarlo por ahora, simplemente para que lo utilicen ustedes para el estudio, prepararse y trabajar algunos números que tienen ahí respecto al tema de la composición del rodeo lechero. Así que bueno, ahí es para que ustedes lo vayan leyendo, y bueno, dudas que tengan la vayan planteando en las distintas clases. Así que bueno, para no demorar más, le damos paso a Eduardo. Una aclaración, vieron que está anunciado para mañana tormenta fuerte. Vamos a ver qué pasa en nuestra ciudad, mañana a las 4 de la tarde. Cualquier problema que haya digamos, de corte de luz, algún impedimento, yo tengo la clase grabada, que de última se la subo, para que ustedes la tengan disponible. Pero vamos a tratar mañana, continuar como estamos haciendo hasta ahora, de dar la clase a través del Zoom en forma, digamos, no presencial, pero en forma directa, digamos, para poder interactuar con ustedes. Les aviso por las dudas. Así que nada más que eso. Eduardo, cuando vos quieras. Profesor, bueno, sí. Hay una chica que quiere entrar. Perdón, sí, acá hay 5 personas que están pidiendo. Yo me pongo a hablar y me olvido. Ahora sí. Ustedes se encargan después de transmitir lo que yo dije. Ahí están entrando. Gabriela. Tienen la asistencia también para poner. Acuérdense que la asistencia para nosotros, ya les voy a indicar cuáles bien son obligatorias para ir cumpliendo con la regularidad, ¿no? Bien. A ver, acá hay un chat que me dice el chat. Perfecto, una aclaración para mí. El entorno de Eduardo Barabal al respecto. Bien. Después vemos el tema de Eduardo Combo. Hay un alumno acá, Jonathan Dane, que envió el trabajo, un mensaje al entorno de Barabal, tuyo. Así que cualquier cosa, Eduardo, me lo reenvías después. Bueno. ¿Estamos? Sí.
Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos un poco el tema 2 de la unidad 3 de producción de leche con bovinos, siguiendo con lo que es la introducción a los sistemas de producción de leche. Y como les había dicho la otra vez, es decir, el objetivo es que ustedes tomen conciencia de la importancia de lo que es conocer los sistemas de producción, ir haciéndose a un enfoque de sistemas, ¿no es cierto?, como profesionales veterinarios, y resaltando cuáles son los roles como profesionales que tienen dentro del andamiaje del sistema. De la misma manera, como recién le decía Omar, en la presentación voy a ir abordando algunos temas en forma general y le voy a ir dejando algunas preguntas que les voy a pedir que tengan papel y lapicera a mano, ¿no es cierto?, para ir anotándola. No para que sea una tarea, sino simplemente que sea un apunte, que ustedes lo tengan en cuenta, como dijo Omar, cuando rindan los exámenes parciales y fundamentalmente los exámenes finales, porque son preguntas interesantes a tener en cuenta en ese momento. Ya vimos en las presentaciones de la cátedra lo que es un sistema, o sea, como un conjunto de variables o elementos. En el caso de los sistemas de producción, vimos que una de las particularidades que tiene que son generalmente sistemas muy dinámicos, muy complejos, o sea, la realidad de los sistemas son cambiantes momento a momento, día a día, y eso realmente hace una particularidad de estos procesos productivos, en el caso de los sistemas de producción agropecuario en general, y en particular de los sistemas lecheros. Esto genera una respuesta física, que es en el caso de los sistemas de producción de leche, o sea, la producción propiamente dicha de leche de establecimiento. También se vende carne derivada del tambo, derivada de la producción del tambo. Y esa respuesta física, ya sea tanto en producción como en carne, o a veces en genética, produce un resultado económico. Ahora, es importante, digamos, tener en cuenta que el productor, a través de las decisiones que toma diariamente, y en este caso los profesionales que trabajamos en el sistema asesorando al productor, podemos influir, digamos, en la toma de esas decisiones, y en definitiva, una decisión acertada o una decisión desacertada puede hacer que la relación de los componentes se modifique, y con ello el resultado productivo y el resultado económico. Entonces, acá es importante, digamos, siempre tener en cuenta ese aspecto. O sea, nuestro rol es de asistir, de asesorar, digamos, al responsable del sistema en esa toma de decisiones. Otro factor interesante para recordar, relacionado a los sistemas de producción de leche, en la primera clase vimos un poco cómo evolucionó el sistema en general, y en los últimos años se ha dado de alguna manera un proceso de transformación de una parte importante de los sistemas productivos, importante sobre todo por los niveles de producción, como ya lo vamos a ver después en los estratos, repasando algunos cuadros que vimos en la clase anterior. Esas formas más complejas, no siempre la complejidad garantiza la eficiencia. O sea, a veces hay gente que se complica, digamos, y en esa complicación por ahí ha perdido eficiencia.
También hay productores que han definido justamente no complicarse, no querer trabajar en sistemas de este tipo, o sea, sistemas más complejos, y por lo tanto han optado por estrategias productivas que son mucho más simplificadas. Acá lo que interesa son Profe, cuáles son los estoy objetivos. esperando que lo acepten. Sí, ahí está. Lo importante entonces en este caso es, dentro de la estrategia de nuestro accionar, digamos, dentro del sistema, es tener en claro que lo importante es cuáles son los objetivos que tiene el productor o tiene la empresa en su conjunto. Estos cambios, insisto, pueden ser para bien o para mal, digamos. Siempre involucran la incorporación de técnicas diferentes. Entonces, esta complejidad requiere en muchos casos una mayor atención por parte del personal, por parte del productor, del propietario, y un mayor protagonismo de todo el equipo de trabajo, por lo cual hay que tener bien en claro al hacer el diagnóstico de situación del sistema en el cual vamos a trabajar, si esa gente está involucrada, digamos, está, por un lado, si conoce, si está capacitada, o incluso si comparte esas premisas y esos objetivos. Después, yo al final de cada mini presentación voy dando espacio para algunas preguntas. En la clase anterior vimos las características de los tambos en Argentina con la información del año 2020. Me pareció interesante recordarlo, o sea, según la información oficial hay más de 10.000 tambos en Argentina y casi 1.600.000 vacas. El tambo promedio está cercano a los 3.000 litros de leche por día. Por día durante promedio diario, digamos, durante el año 2020. De acuerdo a esa información, hay en promedio el tambo, fíjense que no hay una importante cantidad de vacas, son 153 vacas totales. Ya vamos a ver después, o sea, un poco a lo largo de la carrera, de la materia, lo que es lo interesante es la relación vaca-ordeño-vaca seca. En general, vamos a ver, depende un poco de los sistemas, pero podemos decir que en general la información habla de que la relación actual está en el orden del 75-25, o sea, hay un 75% de esas vacas están en producción y un 25% están como vacas secas y vacas que no están produciendo leche. Eso significa que en ese tambo promedio tendríamos más o menos alrededor de 115 vacas en producción, lo cual si dividimos la producción diaria por las vacas en leche, nos da un promedio diario de 25 litros por vaca, que habla de alguna manera a las claras de cómo se ha evolucionado en la productividad en la Argentina en los últimos 40, 50 años. Y todavía hay mucho por hacer. Acá lo vimos la vez pasada, estos son los estratos de producción de los tambos en Argentina, simplemente para recordar que si tomamos una media de 3.000 litros, entre los tambos que están por debajo de esa media, es decir, los tres primeros estratos que ustedes ven ahí en el cuadro, marcado en rojo, significa casi el 70% de los tambos, es decir, el 68,6%, el 70% de los tambos. Ahora, el 70% de los tambos en Argentina producían algo más del 30% de la producción. ¿Eso qué significa? Significa que todavía, digamos, hay una importante cantidad de tambos con niveles medio y bajos de producción, y también significa que si vemos la otra parte del cuadro, es decir, los que están en el cuadrado verde, que serían aquellos tambos que están
por encima de la media nacional, podemos decir que entonces el otro 30% de los tambos producen casi el 70% de la producción. Ustedes fíjense en el estrato superior, es decir, los tambos de más de 10.000 litros de leche por día representan apenas el 4% de los tambos del país y representan más del 22% de la producción diaria. Esto para empezar a hacer una caracterización de los sistemas de producción lechera en el país, para que ustedes tomen conciencia de lo que es un tambo en números. Otra característica que después vamos a volver a resaltar en un tema en especial, pero simplemente para ir metiéndonos en estos sistemas, es las razas, es decir, qué razas se utilizan en la Argentina para producir leche. ¿Qué raza de vacas estamos utilizando en la Argentina? La raza predominante es la que ustedes ven arriba, es la raza Holstein, conocida, digamos, internacionalmente como Holstein. En el caso nuestro es el holando argentino. Después, siguiendo, ha sido importante en los últimos tiempos la incorporación de otras razas como la Jersey, como raza pura o en sistemas de cruzamiento, digamos. Hay muchos sistemas o tambos que están implementando un sistema de cruzamiento de animales de la raza holando con la raza Jersey. Y después ya en menor cuantía hay algunas experiencias de producción de leche con vacas de la raza pardo suiza. Bueno, el Shorton era una raza que predominaba hasta hace 70, 80 años, o sea, fue predominante en los primeros tiempos de la lechería argentina. Hoy prácticamente ya no quedan tambos con ganado Shorton, pero sí hay experiencias con razas, por ejemplo, la sueca roja y blanca, o la incorporación incluso de una cruza que viene del Brasil fundamentalmente, que es el Girolando, que es un cruzamiento, digamos, entre el ganado Gir con el ganado holandés, que empezó en Brasil, sobre todo en la zona sur de Brasil, tomando algunas características, digamos, de adaptación del ganado Gir, que es ganado índico, y con las características de la producción lechera de las razas holandesas, del Holanda. Entonces acá... Por una consulta. Entonces, la mayor proporción de razas en Argentina es la cruza entre el holando que se usa en Argentina, la cruza entre el holando y el Jersey. No. ¿O el holando? No, el holando te diría que más del 95-96% de las vacas en producción son vacas holando. Bien. El otro 4% corresponde a animales de otras razas, ¿no es cierto? Y de los cuales el más importante de ese 4%, seguramente más del 50% de ese porcentaje, son cruzamientos de vacas, de animales de la raza holando por la Jersey, en sus distintas formas. Bien, entendí. Gracias. Entonces, el primer punto que vale la pena que tengan ustedes para recordar algo que ya ustedes lo vieron en Producción Animal 1, y lo insistimos, es cuáles son las principales características de las distintas razas. Es decir, yo acá le puse, en primer lugar, principales características de las vacas de la raza Jersey, porque a veces cuando le preguntamos solamente están en condiciones de responder algunos datos de la raza holando, pero como les digo recién, es decir, va cobrando notoriedad, digamos, dentro de las características de algunos sistemas de producción, animales de otras razas. Entonces, ustedes tendrían que saber
en general, ¿no es cierto?, todas las características de la raza, pero para recordar lo que es el peso adulto de la vaca y del toro, el peso del ternero o de la ternera al nacer, cuándo alcanzan la pubertad, cuál sería el peso al primer servicio, cuáles son los niveles de producción que se pueden alcanzar con hembras de esta raza y cuál es la composición de la leche. Este mismo cuadro deberían hacerlo con la raza Holando y las razas que recién le comenté, es decir, tanto como el pardo suizo, como la raza sueca roja y blanca, ganado el girolando, etcétera, etcétera. Es decir, un poco recordar lo que ya vieron en producción 1. Bueno, hasta acá, digamos, una especie de introducción. La unidad 3, en el tema 2, perdón, de la unidad 3, habla de clasificación de los sistemas de producción. En esto también, la clasificación de los sistemas de producción en tambo es un tema que también es dinámico y ha cambiado, y ustedes van a encontrar, digamos, distintos tipos de materiales con distintas denominaciones. Porque yo la clase pasada, por ejemplo, le hablaba que lo que son sistemas intensivos y sistemas extensivos, de acuerdo a la proporción o a la utilización de alimentos voluminosos y concentrados en lo que es la dieta diaria del animal. Dentro de ese cuadro que le había presentado en la primera clase, se hablaban incluso de sistemas intensivos, semi-intensivos, extensivos y semi-extensivos. Uno de los criterios que se utilizan para clasificar los sistemas es el uso de los recursos. Entonces, si yo hago un uso intensivo de los recursos, por ejemplo, del recurso tierra o del recurso animal o del recurso humano, e incluso del recurso tecnológico. Ahí me falta la C. No es tecnológico, sino tecnológico. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay sistemas intensivos donde hay una alta cantidad de animales, ¿no es cierto?, por unidad de superficie, trabajan o requieren estos sistemas una importante cantidad de recurso humano, en muchos casos especializados en alguna tarea, es decir, algunos hacen exclusivamente las tareas de ordeño, otros se encargan de mover los animales y son los llamados vaqueros, otros se encargan de identificar a las vacas que están en celo, otros se encargan de inseminación, otra persona reparte los alimentos y así sucesivamente, es decir, son sistemas donde utilizan mucha mano de obra. Con el mismo sentido pasa en la parte tecnológica, es decir, no solo hay mayor tecnología aplicado al ordeño de los animales, al ordeño diario, sino mayor tecnología en cuanto al uso de maquinarias para la distribución, por ejemplo, del alimento, las condiciones de bienestar animal de los animales, etcétera, etcétera. Y después hay sistemas de uso, o sea, donde estos recursos se usan en forma más extensiva, es decir, la cantidad de los animales en general, lo vamos a ver después, siempre se relacionaba a los sistemas extensivos con sistemas más pastoriles, donde las vacas salen a proveerse del alimento directamente en la pradera, donde la cantidad de animales por hectárea, la carga no es alta, ¿no es cierto? O a veces hay una carga, digamos, aumentada, pero con uso de algunos suplementos, donde el recurso humano también se usa, o sea, no
no alcanza, digamos, la intensidad que veíamos recién, es decir, generalmente hay un encargado del ordeño o una familia que cumple múltiples roles, es decir, están asignados a las tareas de ordeño, pero otro hace la crianza de terneros, otro le ayuda en el tema de la alimentación, el mismo jefe de la familia, además de ordeñar, a veces es el encargado de sacar los celos y de inseminar. Es decir, ya le digo, este es uno de los primeros criterios. O sea, ustedes van a ver o van a escuchar hablar de sistemas más intensivos y de sistemas más extensivos. Le pido a Omar y a Eduardo, que si están en la clase, que cualquier comentario que quiera hacer. No, está perfecto. Yo te iba a preguntar si no cabría ahí, pero evidentemente, digamos, en la intensificación del sistema, lo que tiene que ver con el recurso financiero, el recurso capital, Sí, bueno, de inversión, justamente, digamos. sí, eso es lo que iba a comentar, lo iba a comentar también ahora. Cuando yo al principio les hablaba de que estos cambios hacia procesos más complejos requieren una mayor gestión y mayor protagonismo, digamos, del propietario. Y a veces, como dice Omar, eso significa también un mayor capital, digamos, puesto al sistema, al servicio del sistema. Ustedes van a ver que estas clasificaciones también se utilizan en la ganadería, es decir, lo van a ver en el ganado de carne, es decir, sistemas más intensivos y sistemas más extensivos. Todavía allí se nota aún más, digamos, esas diferencias. Por ejemplo, otro criterio de clasificación es de acuerdo a dónde se alojan los animales. O sea, y en eso ustedes van a oír hablar de sistemas intensivos con animales en confinamiento y, como decía recién, los sistemas más extensivos con los animales que están en la pradera, a veces descansando directamente en el potrero o accediendo a un lugar de descanso, digamos. En el caso de los sistemas también, por eso vuelvo a decir, estos sistemas extensivos generalmente se relacionan con los sistemas pastoriles. Estos sistemas en confinamiento no necesariamente tengo que hablar de sistemas de estabulación, o sea, que el animal esté encerrado no necesariamente significa que esté debajo de un techo o de un establo cerrado. Es decir, hoy hay sistemas lecheros que han intensificado, están en proceso de intensificación con animales que están encerrados en corrales de comida o en corrales de descanso, ¿no es cierto? Y no necesariamente están bajo techo. O, como van a ver, hay algunos sistemas que son mixtos, donde el lugar de la comida está en un lugar bajo techo y después tienen un acceso, digamos, a piquetes donde el animal puede deambular, digamos, y descansar en lugares donde hay sombra, etcétera, etcétera. Todos estos sistemas intensificados de confinamiento, que lo vamos a ver después en el tema de instalaciones, requieren, como recién decía Omar, una mayor inversión de capital y un mayor uso de la mano de obra. Insisto, estos son criterios por ahí muy aleatorios, porque no significa que un sistema pastoril no tenga inversión y no requiera mano de obra. Es decir, todos tienen, digamos, sus puntos en común. Simplemente, Eduardo, sí. Eduardo, no, por ahí, que yo, para tirar una cifra, un sistema pastoril puede tener una inversión sobre el campo, lógicamente más extensivo, el sistema pastoril, de 300 a 500 dólares versus un sistema que depende qué tipo de sistema es, puede ir de los 3.000 a 5.000 dólares por vaca. O sea que la diferencia puede ser abismal, depende de
lo que se haga. Entonces, si las vacas están totalmente encerradas o semi-estabulado, como vos decías recién. Está buena la aclaración, y eso está directamente relacionado con cuál es el perfil del profesional técnico que hoy necesita el sistema al cual estamos asesorando. O sea, por eso cuando uno asiste a un productor y lo puede aconsejar por uno u otro sistema, como decía recién Eduardo, uno tiene que tener claro qué inversiones significan y si el productor está en condiciones de llevar adelante ese tipo de inversiones. Lo mismo también... Sí. Entonces, en un sistema así confinado o estabulado, ¿exige un promedio de litro de leche muy superior a un pastoril para mantenerlo, si la inversión es tan alta? Sí, o sea, lo que vamos a ver después es que justamente esos sistemas, de alguna manera algunos productores han evolucionado productivamente, es decir, en los aspectos genéticos y de alimentación de sus vacas, donde de pronto esos niveles de producción hace que traten de controlar mejor la alimentación y en definitiva han terminado en esquemas de confinamiento. Insisto, esos confinamientos, o sea, de vacas que producen, qué sé yo, 30, 32, 35 litros de promedio, no necesariamente significa que estén bajo techo, o sea, no significa un establo. Pero ya el encierro requiere de instalaciones, ¿no es cierto?, de superficies dedicadas a eso, sobre todo si están al aire libre para ir rotándola, y de todo lo que es instalaciones para el acceso de esos animales a sombra, agua y la alimentación. Evidentemente, sí. La complejidad puede ir aumentando y eso requiere mayor inversión de capital, mayor maquinaria y mayor mano de obra. Eduardo, no, agrego a la consulta, al planteo de este chico. A ver, el precio en definitiva lo va a mejorar estos sistemas a partir de llevar un mayor control, un mayor registro y mejora en los procesos productivos para lograr un precio de leche logrado a partir de la calidad y del volumen de leche. No es que va a decir, bueno, yo porque invierto voy a querer un precio tal, y si lo mejora a partir de la calidad y el volumen de leche que entrega. Eso significa también, en relación a lo que decía antes Eduardo, a una intensificación del sistema también, ¿no? Es decir, tiene que ir acompañado esa mayor inversión, esa mayor, en una decisión del productor, en donde obviamente va a duplicar los volúmenes de leche y la calidad del producto que va a entregar. Omar, yo ahora también para dar la respuesta ahí al chico de Maggi que preguntó, justamente cuando voy a terminar voy a hablar un poco de eficiencia y eficacia. Sí, sí. Es decir, el hecho de la confinación, de una mayor producción, no necesariamente habla de que el sistema puede ser eficiente. A veces es eficaz, porque yo puedo lograr, o sea, yo tengo tambos que producen 35, 40 litros promedio por vaca y se están fundiendo, y hay tambos que producen 22 litros por vaca y los números le cierran perfectamente para los objetivos del productor. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos un poco la diferencia entre eficiencia y eficacia. Eduardo, está bien la acotación porque en general como regla práctica, así en el común, en el ámbito técnico sobre todo, siempre se manejó un numerito de decir, bueno, si vas a intensificar, encerrar las vacas, invertir, tenés que sacar como mínimo un 4 o 5 litros como para cubrir los costos fijos y los costos variables que vas a tener por el hecho de producir más intensivamente. O sea, a partir de ahí empezás a ganar plata, ¿no? Pero por ahí se hacía algún tipo de comparación que obviamente, como decís, depende mucho del gerenciamiento, de un montón de cosas para que sea exitoso un planteo. O sea, podemos tener la vaca super Fórmula 1, pero después perdemos plata, o tener el rastrojerito de la vaca cruza y que, bueno, y cuando viene mal salir derecho, ¿no es cierto? O sea, son distintos sistemas, como decía, pero que sin duda que el que es más intensivo tendrá que tener más litros libres de alimento, o sea, que ya verán qué quiere decir litros libres de alimento, para poder pagar muchos de los gastos fijos que se agregan al intensificar. Eduardo, sí. Te voy a pedir que cuando intervenga, si podés poner la cámara, así te van conociendo los chicos. Pero bueno,
Esto muestra un poco lo que decía Eduardo Weyman, voy a decir. Esto muestra, a Eduardo Weyman le decía así. Sí, no sé si me funciona, voy a probar. No, lo que digo es que esto está ligado a lo que decía hoy Eduardo en tema de la dinámica de los sistemas y de la toma de decisión que tienen los productores, obviamente, eso, y los momentos que se viven en cada ciclo productivo y todos los factores que ya hablamos. Dale, Eduardo, nomás. Sí, por eso justamente, fíjense que otro de los criterios, que es el que también yo le había mostrado la vez pasada, para la clasificación, es de acuerdo a cómo se alimentan los animales. Es decir, yo puedo ir de sistemas confinados, intensivos, en cierre, donde el animal, digamos, está encerrado permanentemente y lo que va a comer es lo que yo le entregue diariamente a través de un carro mezclador, un mixer, ¿no es cierto? O una dieta, ¿no es cierto?, armada por un nutricionista o de acuerdo a lo que yo como técnico conforme, digamos, esa alimentación. Y después tenemos los sistemas pastoriles, donde, como decía hoy, donde el animal va a la pastura, el animal cosecha de la pastura el pasto. No siempre vamos a tener a ciencia cierta qué está comiendo cada animal, porque a veces es difícil solamente hacer una estimación de lo que el animal recoge de la pastura diariamente, y a su vez, en estos casos, podemos incluso suplementar, digamos, esta cosecha de pasto con parte de concentrado, donde ahí sí puedo tener, digamos, o conocer lo que le estoy dando. Por eso también lo que quería comentarle acá es que ustedes van a ver después, cuando veamos la parte de alimentación de vacas lecheras, va a empezar a aparecer el término de ración totalmente mezclada, o sea, el TMR, o sea, donde justamente el hecho de tener los animales encerrados, yo tengo que ajustar todos los nutrientes, es decir, absolutamente, es decir, qué cantidad de energía, qué cantidad de proteína, qué cantidad de minerales tiene la dieta, ¿no es cierto?, para que no genere ningún trastorno de nutrición o trastorno metabólico por una carencia, ¿no es cierto?, de algún mineral. Otro término que ustedes van a también empezar a escuchar es la de la ración parcialmente mezclada, el PMR. O sea, lo van a ver después, más adelante, cuando hagamos la parte de alimentación. ¿Esto qué significa? Significa que en algunos casos estos sistemas tienen, los animales acceden a la pastura durante un momento del día, donde yo no puedo calcular fehacientemente qué están recogiendo, y después los encierro para darle la otra parte de la dieta. Esto es el PMR. Es decir, insisto, estos son distintos criterios, y lo que quería más que nada es que ustedes se vayan familiarizando con algunos términos que van a ir encontrando. Insisto, algunos también se dan en producción de carne. Entonces, hasta acá, digamos, ¿cuál sería la otra actividad? Bueno, así como hablamos de sistemas intensivos y sistemas extensivos, que ustedes sepan definirlos y a su vez también a ver si pueden indagar en qué condiciones se dan sistemas de producción lechera semi-extensivos y semi-intensivos. Es decir, algunos que no son totalmente, digamos, no están totalmente intensificados, pero van en proceso y los otros que no están totalmente extensificados, pero por ahí tienen algunos componentes de los sistemas más intensivos, sobre todo por ahí en la parte de alimentación y del uso de ciertas tecnologías. Esa entonces sería hasta acá la segunda actividad. El otro punto, también interesante para clasificar los sistemas de producción, es según el manejo reproductivo. Es decir, muchas veces también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay sistemas de producción lechera en el país, que es el sistema generalmente predominante, con pariciones continuas. Es decir, las vacas están pariendo prácticamente durante todos los meses del año. O en algunos casos ya se están evitando, por ejemplo, momentos del servicio
donde las vacas es difícil preñarlas, entonces se producen bloqueos en la etapa de los servicios y por ende va a haber también bloqueos en la etapa de las pariciones. Entonces, otro término que ustedes van a tener que ir familiarizándose, sobre todo aquellos que no están acostumbrados a lo que es la tarea de campo y fundamentalmente de tambos, es decir, hay sistemas, son la mayoría de partos continuos, es decir, la vaca ustedes van a ver que están pariendo continuamente, con bloqueos. Pero también hay países, ¿no es cierto?, hay regiones y hay experiencias también en nuestro país de sistemas con pariciones estacionadas, es decir, se trata de que todos los animales que componen el rodeo paran en un determinado momento, una determinada estación. Después vamos a ver cuando veamos la parte de lactancia, cómo es una curva normal de lactancia, cómo es la curva de requerimiento en base a esas curvas de lactancia, y por ende lo que buscan estos sistemas es de alguna manera tratar de satisfacer los requerimientos de la vaca a las ofertas forrajeras que tiene el sistema. Y acá, un poco lo que hablábamos en la última clase con Omar, que lo vieron tanto en carne como en leche. Es decir, acá juega lo que nosotros algunos llaman estratificación de la producción, es decir, dónde puedo llevar adelante planteos de producción lechera de acuerdo a las condiciones del medio ambiente, de acuerdo a las pasturas, de acuerdo a la oferta forrajera. Es decir, yo puedo tener un sistema de producción de leche con pariciones estacionadas, ¿cierto? Pero la oferta de forraje en un determinado momento tiene que ser la adecuada a los requerimientos de las vacas. Entonces, puede ser que haya regiones del país donde no pueda llevar, ¿no es cierto?, ni un sistema de este tipo porque no voy a tener disponibilidad forrajera. Pero esto también quería mencionarlo porque a veces se nos pasa, es decir, vuelvo a lo mismo. Así como el sistema predominante tiene vacas de la raza holando argentino, en nuestro país el sistema predominante son de pariciones continuas. Hoy ya hay establecimientos que esos partos tienen bloqueo, es decir, hay momentos del año donde las vacas no paren y se tratan de juntar en 2 o 3 momentos del año. Depende el lugar y depende las características y depende las decisiones. Justamente Dayana está preguntando qué se entiende o qué es bloqueos. Justamente está consultando. Claro, el bloqueo, por ejemplo, es si yo tengo un tambo en la zona por ejemplo, la zona central de la cuenca lechera de Santa Fe, donde en el verano tengo entre el 15 de diciembre y el, qué sé yo, para decir una cosa, el 31 de enero o el 15 de febrero, tengo temperaturas ambiente que pueden llegar a superar tranquilamente los 30, 35 grados centígrados, con alta humedad, donde la vaca está en situaciones de estrés térmico durante gran parte del día, en esos casos es difícil, ¿no es cierto?, que el animal, desde el punto de vista reproductivo, manifieste celo normalmente. Y cuando hay manifestaciones, a veces es difícil detectarlo, porque generalmente, a veces las pocas horas de celo que manifiestan son de noche, son nocturnas, entonces es difícil la detección, sobre todo por la forma tradicional, digamos, que es la visual, la persona que está recorriendo con los animales. En esas situaciones de estrés térmico, a veces las horas de manifestación de celo apenas supera 1 hora o 2 horas por día. Entonces yo tengo que estar con todas las antenas paradas. Entonces en muchos casos directamente lo que se hace para evitar esos inconvenientes es directamente bloquear, es decir, no voy a dar servicios durante esos 30, 45 o 60 días, ¿no es cierto? Y empiezo, digamos, la detección después de ese momento. Lo mismo puede ser si no tengo condiciones, por ejemplo, ambientales para tener que las vacas paren en buenas condiciones,
por ahí se busca de bloquear los servicios para que no haya parto en esos momentos también difíciles. A eso nos referimos cuando hablamos sistemas de pariciones continuas con bloqueo. O No sé si suspensiones está respondido. transitorias del servicio, sería decir, Claro. de la preñez. Ustedes van a ver que, por ejemplo, lo van a ver en carne, que el manejo reproductivo generalmente tiene la característica de ser, en las regiones del país donde se practica, por ejemplo, la cría, más una tendencia a los sistemas estacionados, es decir, tenemos estaciones de servicio, estaciones de parto, justamente porque todo el manejo del establecimiento se adecua a eso. Exacto. Esto también va a depender, reitero, de las regiones del país. Y recuerden que al principio, en la primera clase, dijimos que hay tambos en todo el país. Entonces, como actividad les dejo, o sea, una pregunta que busquen ustedes, no lo vamos a plantear ahora, cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema de parto estacionado. Al hablar de ventajas y desventajas, de alguna manera, cuando hablen de parto estacionado, también van a tener que buscar cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema de pariciones continuas o incluso con bloqueo. ¿Anotaron esto? Después voy a volver con las preguntas. Entonces, para finalizar esta primera parte, antes de hacer un deje, justamente quería rescatar dos definiciones. Uno es, que un poco de lo que hablábamos antes, eficiencia. Eficiencia es la capacidad que tiene el productor, o que tengo yo como asesor, de que se alcancen los objetivos. Pero con la menor inversión de tiempo, esfuerzo y recursos, es decir, la relación entre la producción y los recursos utilizados. Eso es ser eficiente. Es decir, hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Lograr niveles de productividad de acuerdo al objetivo que nos planteemos, pero también lograr rentabilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo ser eficaz. Es decir, a mí, o ustedes pueden encontrar a veces después en la actividad profesional diaria, cuando salgan al medio, donde puede haber una persona que de pronto tiene una importante cantidad de dinero y de pronto no le interese ganar plata, pero sí alcanzar, por ejemplo, ciertas metas. Mire, yo quiero tener, no sé, vacas lindas y que produzcan 35 litros de leche. Bueno, si tiene plata, ustedes pueden ir a buscar a establecimientos que son, digamos, de punta o a cabañas importantes, van a encontrar vacas lindas, ¿no es cierto? Y pueden lograr en algunos casos buenos niveles de producción. Generalmente a veces las vacas más feas del establecimiento son las que más leche producen, pero en algunos casos también hay animales que son lindos y que producen. Entonces, y no importa el recurso. Es decir, un poco lo que hoy les decía Eduardo y Omar. Es decir, yo le doy, como decimos en la alimentación, le puedo dar bombones a esas vacas y alcanzo la meta. Es decir, si el productor quiere llegar a 30, 35 litros, puedo alcanzar la meta. Ahora resulta que soy ineficiente en el uso de estos recursos y resulta que el costo de alimentación, el costo de mantenimiento de las instalaciones, el costo de la mano de obra supera lo que recibe el productor. Entonces tengo una pérdida de rentabilidad. A veces esa pérdida de rentabilidad puede ser temporaria. Bueno, eso se define. Ahora, si es permanente, lleva al colapso de la empresa y el productor se termina fundiendo. Entonces, es interesante que ustedes recuerden, por eso cuando hablamos de eficiencia, van a ver que en los sistemas tanto en ovino, en caprino, en carne, hablamos de eficiencia de producción por unidad de superficie, eficiencia física y eficiencia económica. Es decir, si somos eficientes en producir tantos kilos de carne por hectárea por año, tantos litros de leche por hectárea y por año, ¿no es cierto? Y a su vez, ¿cuál es la rentabilidad? Es decir, ¿cuál es el margen que tiene, el margen bruto que tiene la actividad y cuáles son los niveles de rentabilidad del establecimiento? En el caso de la eficacia,
es la capacidad de habilidad para lograr determinado objetivo y meta. O sea, bueno, puedo acertarla, le di en el blanco y obtuve los resultados. La eficacia conduce al crecimiento y al éxito. Ahora, no siempre el éxito o ese crecimiento, insisto, van acompañados de la eficiencia. O sea, van acompañados de... A veces puedo tener un resultado productivo, pero no un resultado económico. Entonces, esto es interesante al comparar. Por eso cuando hablamos de los cálculos de eficiencia, es una forma de poder comparar dentro de un establecimiento grande distintos tambos o dentro de una región distintos establecimientos, distintos productores. Esto entonces me pareció interesante para que quede claro. Bueno, hasta acá la primer casi hora, los primeros 50 minutos de la presentación. No sé si tiene alguna otra pregunta. Acá les pongo para recordar las 3 actividades que les puse en esto. Si no hay preguntas, hacemos 5 minutos de descanso. Usted le va a quedar en la pantalla las actividades, o sea, los deberes, para que se acuerden que cuando le preguntemos en el examen final cuánto pesa una vaca Jersey y cuánto pesa una vaca Holando, sepan las diferencias. Lo mismo cuánto pesa un ternero de la vaca Jersey y un ternero Holando, porque cuando hablamos de crianza artificial, no es lo mismo cuando yo pongo en la estaca una ternera Jersey que puede pesar 18, 20, 22 kilos al nacer, contra una ternera Holando que puede pesar 30, 35, 40 kilos al nacer. Lo mismo cuando hablo de peso, el peso adulto, cuáles son los requerimientos, los niveles de producción y sobre todo la composición de la leche. Si no hay preguntas, descansamos 5 minutos. Bueno. ¿Hacemos entonces 5? Apagamos un poco la cámara y bueno, el audio y busquen caliente en el agua y ya volvemos. ¿4 o 5 minutos? Más o menos, Eduardo, 4 minutos. Sí, 4 minutos. Bueno. Ponelo en pausa, Eduardo, la grabación, si querés. ¿No? Lo tiene... Yo le pongo pausa. Omar. Sí. El sistema, y eso requiere, sin lugar a dudas, de gente, o sea, de mayor cantidad de gente y de mayor calidad. Entonces, si yo trato de complejizar el sistema, la pregunta es, ¿qué necesitan los tambos? Históricamente, en la evolución de la lechería en Argentina, pasamos de un productor que era el que ordeñaba con su familia y él estaba al frente de la explotación. Después, el productor empezó a incorporar la figura del tambero mediero, digamos, que era la persona en la cual él delegaba todas las tareas diarias del establecimiento y el productor manejaba o definía, digamos, el accionar del sistema. Y hoy, como les decía al principio, hay establecimientos donde requieren de una mano de obra capacitada a realizar una determinada tarea. Es decir, o por lo menos formada en 2 o 3 tareas de acuerdo a lo que necesita el establecimiento. Por eso en esto es importante que nosotros tomemos conciencia de nuestro rol como profesional en la importancia que tiene la selección de la gente, que es la que va a llevar
a diario las actividades que uno pueda planificar. Y en esto tenía un colega que decía que es importante que la gente con la cual trabajamos en el tambo tenga la capacidad de pensar, es decir, no solamente de ejecutar tareas, ¿no? Que no sea una maquinita que haga lo que uno le dice, sino que piense, incluso que haga sus aportes a las decisiones del sistema. Por supuesto que para esto también hay que tener del otro lado, es decir, el productor, el gerente o el jefe de la sección, digamos, tiene que estar dispuesto también a tener gente que piense, que tenga autonomía, ¿no es cierto?, que esté preparada para de pronto también decidir y resolver situaciones. El tambo es un sistema que tiene la particularidad de que todos los días del año ocurren situaciones distintas. Hoy, ayer y hoy tuvimos 29, 30 grados de temperatura, posiblemente esta noche, mañana tengamos tormenta. A veces en el sector rural se corta la provisión de energía, hay problemas con los caminos, hay que sacar la producción. Siempre las vacas tienen problemas para parir los sábados a la tardecita o a la noche cuando estamos saliendo terminando la semana. Es decir, aparecen problemas todos los días, todos los momentos, en distintos momentos, y a veces tiene que haber gente que tenga la capacidad de resolver esos problemas sin tener que llamar por teléfono al jefe, al veterinario o al productor. De todas maneras, cuando las cosas se le complican, justamente también tiene que estar capacitado, o sea, debemos ser claros en lo que comunicamos en las órdenes, capacitado para llamar a la persona que pueda resolver. Y acá es importante entonces, desde el punto de vista sociológico, la selección de la gente. La gente tiene que estar predispuesta a trabajar en equipo, y nosotros somos los primeros que tenemos que estar dispuestos a trabajar en equipo. Estos equipos son multidisciplinarios, o sea, hoy el tambo tiene veterinarios encargados de distintas partes, de distintos componentes del sistema, grupos de ingenieros agrónomos también, cada uno a veces encargado también de una parte o un elemento del sistema. Tiene personal técnico, o sea, hoy hay establecimientos que las instalaciones de ordeño han requerido incorporar a los grupos de trabajo ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, especialistas en informática, en computación, que también se incorporan a los sistemas de trabajo. Y el personal que está a diario tiene que estar formado, capacitado, debe conocer cuáles son los objetivos de la empresa y del sector donde él va a trabajar, debe estar predispuesto a eso. Por eso es importante, o muy importante, la selección de la gente con la cual uno va a trabajar. Y acá quiero hacer el siguiente comentario. Acá es importante, como veterinario, que uno se hace cargo de una sección, que la gente que está trabajando en eso reciba un mensaje claro, ¿no es cierto?, que sepa cuáles son los objetivos, que esté capacitado para tomar decisiones y que te llamen cuando es necesario. Recuerden que en la mayoría de los establecimientos uno va, hace su tarea, generalmente está trabajando mediodía o un día, lo mismo ocurre en los establecimientos de carne, y a veces vuelve al establecimiento a la semana siguiente, o a los 15 días, o una vez por mes, de acuerdo a la periodicidad que necesita cada establecimiento en particular. En el mientras tanto,
la ejecución de las tareas está a cargo de esa persona que es el que está todo el día en contacto con las vacas. Entonces, ustedes pueden ser el mejor veterinario, el mejor ingeniero agrónomo del país, de la región, ¿no es cierto? Pero si la persona que va a detectar los celos no está formada, no está capacitada y no entiende la importancia que él juega, ¿no es cierto?, para el área de la reproducción en el tema de detección de celos, seguramente los resultados nos van a llevar al fracaso. Entonces, el recurso humano, que hasta hace algunos años no era, digamos, de vital importancia para los productores, en los últimos 20, 25 años nos hemos dado cuenta que son trascendentales. Y hoy, por ejemplo, hay cursos para tamberos, hay tamberos que tienen ganas, les gusta participar de estos cursos, como hubo proyectos, ¿no es cierto?, que llevó adelante el INTA, ¿no es cierto?, con los cursos para tamberos. Nosotros de la facultad hemos dictado también cursos y hay tecnicaturas, por ejemplo, la tecnicatura en producción primaria de leche, donde participan tamberos de establecimientos que están haciendo el curso a distancia y que realmente han mostrado interés por formarse y capacitarse. Entonces, resalto la importancia de la capacitación del personal de tambo. Insisto, en algunos casos, en una tarea en particular, a veces el esquema de organización de las tareas del tambo, hoy tambos grandes trabajan con personal que tiene turnos de trabajo de 8 horas por día, ¿no es cierto?, que se van rotando y que tienen incluso, se le ha otorgado un sistema de francos, o sea, para que descansen semanalmente. En eso también se ha cambiado muchísimo respecto a la utilización de la mano de obra en el tambo, humanizando cada vez más la tarea. Además de la capacitación, el personal debe estar motivado, o sea, motivado en cuanto al deseo de aprender, al mostrar que él mismo se está formando y ha mejorado, digamos, lo que sabía sobre su trabajo, es decir, se lo ha mejorado de pronto en cuanto a los conocimientos que quizás traía de otra experiencia anterior, es decir, motivado en cuanto a que mejora su calidad del trabajo y lo que hace. Generalmente estos procesos de capacitación y de motivación se trabaja mucho en el tambo, en la importancia de que entiendan la necesidad de trabajar en equipo. O sea, el resultado del establecimiento es la producción de leche, la venta de carne o la venta de vaquillonas. La venta de carne derivada del tambo son los terneros machos o las vacas de descarte, ¿no es cierto? Ahora, el fruto de esa leche que se produce es producto del esfuerzo compartido de todos. Y todos tienen que saber que forman parte de ese sistema, ese conjunto de eslabones que forman una cadena productiva dentro del sistema, ¿no es cierto? Y los resultados de un sector van a influir sobre el otro. Si fallo en la detección de celo, voy a tener problemas de parto. Y si no tengo parto en un determinado momento, me va a caer la producción. Y esa caída en la producción va a pegar sobre la economía del establecimiento y en definitiva nos va a perjudicar a todos, al dueño, a todos los empleados, a los técnicos, todo el mundo, todo el grupo que está trabajando. Eduardo, no solo el personal de campo se capacita, sino también obviamente productores, jóvenes, hijos de productores, que por ahí se están incorporando a la actividad y bueno, quieren, digamos, conocer un poco lo que están haciendo y bueno, se suman en esta relación de equipo y relación de
deseo de aprender, ¿no? Y motivados por la actividad. Por eso, exactamente, uno generalmente cuando hace el esquema de la toma de decisiones, por ejemplo, por eso el trabajo en equipo es importante y las relaciones, uno dice, bueno, en el esquema de toma de decisiones yo tengo, en primer lugar, algún diagnóstico de situación. A partir de eso, fijo cuáles son los objetivos. Esos objetivos se tienen que compartir. ¿Dónde se comparten? En las reuniones de trabajo. A partir de allí, se genera un plan de actividades. Esos planes de actividades hay que manejarlo con cada grupo en especial, pero después también se tienen que saber en general, en todo el equipo, para que de alguna manera todos sepan lo que está haciendo el otro, de alguna manera. Es decir, eso también. Y después, digamos, insisto, diagnóstico de situación, objetivo, actividades, y luego son evaluaciones. O sea, voy evaluando periódicamente qué es lo que pasa con respecto a los objetivos, si los voy logrando, si se van cumpliendo, si se cumplen parcialmente, si se cumplen totalmente, y a partir de así puedo reformular incluso el esquema y tomo la decisión. Entonces allí, lo que dice Omar es cierto, es decir, en la capacitación uno tiene que trabajar, primero capacitarse uno, y en esto por eso vuelvo a decir, hoy el perfil del profesional que requiere, llamémosle el tambo actual, ha cambiado con el tiempo, es decir, tanto el ingeniero agrónomo como el veterinario, es decir, en el caso de la profesión nuestra, hoy el productor no necesita solamente aquel veterinario que le va a tratar a la vaca con un problema clínico de mastitis, sino que también que sea consciente de cómo prevenir la mastitis, cuál es el impacto económico que tiene la mastitis y cuánto le cuesta llevar a cabo un determinado plan, por ejemplo, para la prevención de mastitis. Y para eso ustedes tienen que estar formados, no solamente desde el punto de vista profesional, conocer lo que es la mastitis como enfermedad, sino qué significa el manejo del rodeo, ¿no es cierto? Cuáles son las medidas para la prevención de la mastitis y cómo impacta económicamente. Entonces, el impacto económico a ustedes le va a permitir a ustedes demostrar al productor y demostrar a la gente que hacer determinadas tareas tiene un beneficio productivo y tiene un beneficio económico. Es decir, que todos estemos conscientes de cuáles son los objetivos. Para eso, usted tiene que estar formado, el productor tiene que estar formado, usted tiene que trabajar con el productor y tienen que trabajar con el equipo de trabajo. Es decir, con la persona que está ordeñando todos los días y que va a tratar de detectar cuanto antes un problema de mastitis en una vaca. Eso es trabajo en equipo, sí. Que sería mostrar la diferencia entre que, porque las cosas las tienen que hacer igual. En este caso es mostrar la diferencia que hay entre hacer las cosas mal o medianamente hacerlas bien. El impacto. Exactamente. Y vuelvo a decir, ahí está el tema de cómo yo puedo motivarlo. Y en eso también les aclaro, muchachos, que es importante. Por ejemplo, a veces creo que ustedes, la mayoría de nosotros, no le damos pelota, perdonen la expresión, a materias como sociología y extensión. Es decir, el mensaje tiene que llegar. Ahora, yo tengo que establecer, puede ser que yo utilice un mensaje para el productor, un mensaje para mis colegas y un mensaje para el personal. Incluso dentro del personal voy a tener un mensaje quizás para el jefe de la sección y otro mensaje, o sea, para el personal, digamos, que esté en otro nivel. Es decir, y a veces acá es importante, por eso digo la sociología, la extensión, es decir, cómo yo un mensaje técnico lo bajo para que el personal lo entienda en la diaria. Entonces, acá muchas veces yo tengo que tener roce, ¿no es cierto? Porque a veces el fracaso profesional pasa por una cuestión de que no le llego. O sea, va a haber que hay gente que me dice, sí, yo me fui, a la semana, a los 10 días, a los 15 días volví y no hicieron nada. Y la verdad es que no
no hicieron nada, tienen deseo de aprender, pero quizás no entendieron el mensaje. Descarto, Toda esta capacidad. perdón, Sí. sí, seguí, después agrego. No, lo que quiero decir es que toda esta capacitación, todos estos procesos de motivación, trabajo en equipo, compartir objetivos, también tiene que ir de la mano de un programa de incentivos. O sea, hay que hablar también con el propietario aparte y decirle, mira, a ver, yo puedo trabajar con la gente que está en la guachera, ¿no es cierto? Diciéndole de que tienen que medir, que se fijen todos los días cuánta leche le dan, qué alimento, qué ternero no toma la leche, para tratar de detectar enseguida cuanto antes el ternero que se está enfermando, para evitar la mortandad de ternero y lograr el objetivo que es bajar la mortandad a un determinado porcentaje. Bueno, ahora, vos me tenés que acompañar, ¿cuál es? Es decir, que además de pagarle lo que vos convenís, o sea, lo que está por convenio que tiene que pagar, es, si nosotros al cabo del año logramos bajar el porcentaje de mortandad en tanto por ciento y los resultados se ven, ¿no es cierto?, que el personal de la guachera tenga un premio adicional anual, por ejemplo. Es decir, que tenga un programa de incentivo por logros. A veces, por ejemplo, hay productores que han, por ejemplo, a todo el personal, tienen, no sé, 6, 7, 8 personas. Bueno, vieron que hoy ya en las empresas también se tienen en cuenta algunas festividades, es decir, bueno, qué sé yo, hoy es el día de cumpleaños, o sea, hoy es el cumpleaños Juan. Bueno, entonces, el solo y simple hecho de acordarse, de felicitarlo, incluso a veces de llevarle un presente, no tiene que ser un gran regalo, pero de pronto un presente. Bueno, eso significa que la persona, esos serían como mimos a la gente, es decir, detalles donde la gente se siente que forma parte de un equipo de trabajo y se forma parte del sistema. Yo contaba, a veces, charlando con el doctor Gamero, que es un profesor de la facultad ya jubilado, que fue maestro nuestro, él contaba experiencias de gente, por ejemplo, que de pronto había cambiado su actitud, de tener una actitud negativa a pasar a ser totalmente positivo, proactivo, ¿viste? Y en su momento lo conversó con el productor, le dijo, che, ¿vos te diste cuenta cómo cambió Juan? Y el productor le dice, sí, ¿vos sabés lo que hice? Sí. El mes pasado, o hace 2 meses atrás, cumplió 2 años y decidí regalarle un televisor. Y ese pequeño detalle simplemente significó de que el tipo cambie la actitud para con el establecimiento. A veces también puede pasar a nivel familiar, es decir, de pronto acordarse que hoy, qué sé yo, algún integrante de la familia cumplió años, o uno de los chicos, bueno, eso. Después, en la capacitación del personal, perdón, en la selección del personal o la importancia del recurso humano, también juega un papel importante todo lo que es la infraestructura o el lugar donde está el establecimiento. Entonces, a veces, por ejemplo, hay gente que hoy ya hay establecimientos donde la mayoría del personal no vive en el establecimiento, si están cerca del pueblo, de la ciudad, viven en la ciudad y lo llevan, digamos, lo motorizan diariamente en sus turnos de trabajo. Si la gente vive en establecimiento hay que tener cuidado, las casas, a veces es importante que haya varias casas, pero no tan juntas, porque a veces puede haber problemas, ¿no es cierto?, en las relaciones de la gente fuera del trabajo, y eso hay que tratar de evitarlo. La calidad de la vivienda es importante, o sea, que la familia se sienta cómoda, que esté en una vivienda cómoda, que tengan habitaciones confortables, un baño confortable, una cocina. Uno siempre, por ahí, yo siempre digo que, por ejemplo, si a uno lo invitan cuando se podía tomar mate en grupo, lo invitaban a la cocina de uno de los tamberos, viendo la cocina, la higiene que tenían en la cocina, se daba cuenta de las posibilidades o no de que sean limpios en el tambo. Y eso también es un elemento importante a tener en cuenta. Entonces,
El recurso humano es una de las piezas cada vez más importantes dentro de la estructura del funcionamiento del sistema. Recuerden, tomar una decisión, como decíamos hoy, definir, por ejemplo, un proceso de intensificación, implica utilizar en forma intensiva ese recurso. Y ese recurso tiene que estar formado, capacitado, que sea emprendedor, motivado, ¿no es cierto? Y incentivado. ¿Alguna pregunta? Yo iba a agregar a lo que vos estabas diciendo, que en parte después lo dijiste con respecto al tema de los incentivos, justamente que para lograr la motivación a veces del personal es necesario ese incentivo, tanto económico o a veces, como es incentivo personal, digamos, reconocimiento de las actividades, ¿no? Ahí son las dos cosas que van por este lado. Vos lo dijiste recién y diste varios ejemplos. Pero a veces frente a una actividad planificada donde se le responsabiliza a alguien de esa actividad, es bueno cuando lo hace bien, cuando lo hace con ganas y con responsabilidad, reconocerlo a través de decir, bueno, estuviste bien, te felicito, bueno, más allá del reconocimiento económico. También ayuda en todos los ámbitos del trabajo a esa motivación del personal que integra un grupo. Y no hay nada mejor cosa que sentirse que es parte y que el otro está pensando en vos o en él. Entonces, esos son elementos que hacen al trabajo en equipo, ¿no? Sentirse parte y que cada uno se reconoce como tal. Sí, incluso vamos a ver, por ejemplo, en los distintos temas, seguramente cuando hablemos de distintos aspectos del manejo del establecimiento, y tanto en crianza, en la alimentación, en la parte reproductiva, en la parte de salud de uve, es decir, vamos a ver que la mano de obra es importante y hay establecimientos que han asumido la importancia de tener una mano de obra que esté satisfecha a través de este programa de incentivos, o sea, ya sea por la evaluación de la calidad de leche, por la cantidad de vacas detectadas en celo, por la cantidad de vacas preñadas, por la cantidad de terneros que se entregan a la recría. Es decir, esto es importante. Por eso lo que yo les pido, que ustedes busquen material de lectura, hay muchísimo, ¿no es cierto? Hay incluso algunas presentaciones que están en YouTube, en Internet, sobre profesionales que son especialistas en este tema. Y yo lo relaciono... Sí. Después te tiro una pregunta. Y yo lo relaciono a esta cuarta actividad que les dejo, que busquen el término de medicina de la producción. O sea, hoy estoy acá con dos ingenieros agrónomos compartiendo la clase, pero uno habla del veterinario, digamos, o el agrónomo produccionista, es decir, en este caso, ya hace varios años que se viene hablando de cuál es el perfil del profesional para lo que demandan los establecimientos actuales. Insisto, el veterinario siempre, o sea, primero va a ser médico veterinario. O sea, yo primero tengo que saber o conocer de la vaca caída, de la mastitis, o sea, cómo solucionar una diarrea en el ternero. Ahora, ustedes van a ver que cada vez se apunta más a criterios epidemiológicos para tratar de prevenir. O sea, voy a tener que saber de epidemiología, voy a tener que saber de genética, voy a tener que saber de economía, voy a tener que conocer de nutrición, es decir, distintos aspectos que hacen al manejo de la producción animal. Y en eso, vuelvo a decir lo que vimos la vez pasada, es decir, es muy importante el enfoque global, es decir, no tener un enfoque reduccionista. Y entonces ustedes van a entender la importancia de la medicina veterinaria en la producción y el rol del veterinario en los tambos actuales. En relación Profe, ¿usted se refiere a tener un conocimiento más o menos de todo? Porque ser todólogo es imposible. No, pero... ¿A qué se refiere usted? No, ser todólogo no. A ver, significa, hoy vuelvo a decirte, o sea, dentro de los equipos de trabajo en un tambo, puede ser de que vos trabajes en un establecimiento grande, donde haya
3 o 4 veterinarios. Pero quizás mañana vos te busquen como encargado o jefe del establecimiento. Entonces, ahí lo entendí, claro. El perfil puede ser diferente. Ahora, eso no quita de que vos, siendo el responsable del programa de salud de Ubre, o sea, vos vas a encarar tu actividad especializándote en el tema de la salud de Ubre. Ahora, vos no podés desenganchar la salud de la Ubre con el manejo reproductivo. El que es responsable del manejo reproductivo va a ser un especialista en reproducción. Ahora, si las vacas no están bien alimentadas, no se van a preñar, porque no se van a alzar. Entonces, vos, además de conocer de reproducción y de manejar perfectamente quizás la mano para hacer un tacto o un ecógrafo para hacer ecografía, también tenés que estar capacitado o tener por lo menos los elementos básicos para poder plantearle al encargado de la parte nutricional cómo están siendo alimentadas, qué están recibiendo las vacas y si de pronto no puede haber un problema de su fertilidad producto de que no están siendo la dieta balanceada correctamente. Y así pasa en todas las actividades, o sea, no es que te seas todólogo, pero sí vas a encontrarte de que una decisión en reproducción tiene un impacto económico. Entonces, si yo digo, bueno, voy a utilizar tal droga, tengo que saber si la droga está aprobada y cuánto vale la droga. No puedo decirle, mirá, mirá, resulta, che, loco, lo que vos me estás aconsejando, resulta que cuesta 6 veces más que el producto que yo estaba usando. No, está bien, vos vas a gastar 6 veces más, pero el impacto vamos a mejorar 10 veces con esta droga. Entonces, vos tenés que tener idea de la parte económica. Es decir, ¿y cuál es el impacto económico que tiene una decisión? No podés... Clarísimo. No podés, gracias, profe. Digamos, ¿cómo es? No me sale el término, desembarazarte del problema, por ejemplo, económico, que es lo que sufre el productor. Dos cosas agrego. Desentenderte es la palabra. Acá tengo a mi señora que me actúa como, hace las veces de apuntadora o guionista. Dos cosas que agrego a esto. Todólogo sería similar a hablar de lo que es un médico generalista, es decir, vos, veterinario, entrás a manejar un sistema de producción y tenés que manejar la generalidad del sistema, conocer todo. Que vos después incorpores, de acuerdo al equipo de trabajo, uno que trabaje más específicamente en lo que es la parte de reproducción, otro en la salud de Ubre, es decir, vos vas a pasar a manejar el sistema como algo general, pero básicamente vas a manejar un grupo de gente. Diferente es, digamos, el hecho de formar parte de un equipo de trabajo, tenés que tener claro cuáles son los objetivos de la empresa. Eso te lo va a marcar quien coordine, administre o dirija un poco el grupo. Ahora, distinto es si a vos te llaman para hacer, a ver, ¿cuántos de tanto veterinario como agrónomo que trabajan para empresas de venta de insumos? Es decir, vos lo que te va a interesar es vender. En ese caso es distinto y vas a trabajar con un productor que te va a comprar de acuerdo a la confianza o no y al costo del producto. Ahora, cuando vos trabajás en una empresa donde formás parte de un equipo de trabajo, la cosa es diferente. Eso lo quiero recalcar porque son distintas situaciones. Situación en la cual el productor te puede poner a prueba permanentemente y vos le vas a ir con un plan para una determinada problemática del sistema y te va a decir, bueno, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto me cuesta? Y va a tener que hacer números. Y en otros casos no le va a importar o te va a poner en situaciones de tener que decidir vos que con tu decisión, recuerdo a un tipo de medicamento, va a lograr el objetivo que quiere la empresa. Son distintas relaciones, a eso está claro. Depende de uno dónde se posiciona o el rol que le toca, es lo que tiene que ver. Por eso habla del rol del veterinario en los tambos actualmente. Y sabiendo que hoy la mayoría de los tambos están trabajando con equipos de gente, equipos de trabajo. Incluso, para que tengan una idea, hoy, por ejemplo, estos tambos de pronto grandes, si les toca a una empresa, la empresa tiene un esquema de gestión por secciones. O sea, hoy el análisis de los procesos productivos y la gestión de cada proceso en particular tiene su propia gestión y en definitiva ustedes lo van a analizar no solamente, vuelvo a decir, por los resultados productivos, sino por los resultados también económicos.
Y ahí está, puede ser que yo tenga la eficiencia del establecimiento global sea buena, pero de pronto tengo un sector de que está siendo ineficiente, y eso ustedes van a tener que rendir cuenta de lo que está pasando. Y por último elegí este tema, que por razones de tiempo no lo vamos a poder abordar mucho, pero simplemente Omar me habilitó. Es un tema que quizás en la carrera y en la profesión todavía no le estemos dando la importancia que realmente tiene, que es a la cuestión medioambiental y el cambio climático. Yo después le voy a dar, ya se lo subí al entorno, hay un material del ingeniero Vigliso que es interesante para que lean. Simplemente lo traigo el tema porque creo que tiene que entrar, digamos, en la agenda de los profesionales. O sea, ustedes escuchan, a menudo se habla muchísimo de los cambios climáticos, del cambio climático en el mundo, de lo que está pasando, del efecto invernadero. ¿A quién se le atribuye, digamos, el mayor impacto de ese efecto? Evidentemente, el hombre, podemos decir de forma genérica, es el responsable de todo lo que está ocurriendo. A veces por acción y a veces por omisión. En el año 2011 se intentó, o sea, después de muchos años de discusión, tratar de firmar lo que se llamó el Protocolo de Kioto, que lo firmaron un grupo importante de países, pero resulta que si se quiere, los principales países industrializados, como son China y Estados Unidos, que está perfectamente ya determinado y corroborado de que son los principales emisores, digamos, de estos gases con efecto invernadero, no lo quisieron firmar. Por ende no se pudo avanzar hacia pautas para tratar de menguar el impacto medioambiental y ese cambio climático. Después de muchas discusiones, en Francia se logra un nuevo acuerdo. En este caso sí lo firmaron Estados Unidos y China, llamada la Cumbre del Clima. Ahora, en esto también hay que ser, o sea, lo que se acordó en ese momento era tratar de reducir el impacto, o sea, reducir las emisiones para tratar de volver a niveles que teníamos hace 40 años atrás, cosa que realmente es muy difícil. Hay una gran discusión entre distintos sectores, es decir, el sector científico, grupos ecologistas, los grupos ambientalistas, los sistemas técnicos relacionados a la producción, fundamentalmente a la producción de alimentos. Y bueno, acá hay que tratar de ver cómo podemos hacer congeniar las distintas cuestiones. Yo particularmente creo que es importante que ustedes, nosotros digamos en general, pero ustedes sobre todo como futuros profesionales, se vayan formando en este aspecto para poder, digamos, dar una discusión seria. Porque de pronto ustedes se van a encontrar con situaciones donde incluso pueden estar en una reunión de tipo familiar o con amigos, o a veces lo invitan a un programa
qué sé yo, en una radio o en la televisión local, y de pronto va a aparecer una persona de estos, muchas veces fundamentalistas, ¿viste? Que dicen, bueno, las vacas son las responsables de todo el cambio climático. O tal cosa, tal animal produce esto, es decir, como ocurrió con estos grupos, digamos, por ejemplo, de veganos que hablaban sobre lo que se le hacía a las gallinas o violando a las vacas cuando las queremos inseminar. Entonces, yo pienso que hay que tener elementos para poder dar la discusión. Hoy hay una necesidad real, o sea, el mundo va camino a los 7, 8 mil millones de habitantes, de los cuales todavía un importante porcentaje de la población mundial está pasando hambre. Entonces el tema es, bueno, cómo yo puedo producir alimentos y en qué zonas los puedo producir para hacer eficiente esa producción de alimentos y tratar de evitar un menor impacto sobre el medio ambiente. Dentro de lo que es el sector agropecuario, las principales emisiones, digamos, del sector agropecuario y pecuario en particular, o sea, con los bovinos y otros animales, digamos, pero el bovino dentro de los ruminantes más importantes, se da por la emisión de gases como el metano y el óxido nitroso. El óxido nitroso es todavía uno de los que más daños produce, ¿no es cierto? Ahora, ustedes van a ver que no hay acuerdo de cómo incide, por ejemplo, el sector de los bovinos a nivel de ese impacto, o sea, sobre la producción de gases de efecto invernadero. Hubo estudios hace 25 o 30 años atrás que hablaban de que el 30-40% de esos gases provenían del ganado bovino. Después las mismas Naciones Unidas fueron corrigiendo los informes y hoy hay informes que hablan de que solamente entre un 10 y un 12% de los gases de efecto invernadero provendrían del bovino. También es cierto que se ha hecho muchísimo porque justamente con el ajuste de la alimentación del ganado, en mi caso particular, tanto en leche como en carne, se trata de ser eficiente en el uso de esos recursos, y en la medida que el animal es más eficiente en el uso de los recursos alimenticios, menores son los desechos. Es decir, fundamentalmente la emisión de estos gases como son el metano y el óxido nitroso. Después también, dentro del sector agropecuario en general, nos vamos a ver involucrados por lo que es la tasa de deforestación versus la superficie forestada. Hoy hay proyectos que buscan de alguna manera de incentivar el proceso de forestación. También hay que decirlo, es decir, el país ya hace varios años que vive una situación económica difícil, donde es difícil o imposible un programa de incentivos a los procesos de forestación, es decir, como existían a través de una disminución de la carga impositiva o de pronto justamente la posibilidad de que no se paguen determinados impuestos a cambio de la forestación de una determinada superficie. También es cierto que cuando se habla de países y regiones, por eso digo que es importante la lectura y lo trato de incentivar a que ustedes lean artículos serios, porque una de las cuestiones es cuáles son los principales emisores por habitante, o sea, per cápita o por superficie. O sea, hay países, los países como China o
o como es, o Estados Unidos, que de pronto dicen, bueno, nosotros en las emisiones per cápita estamos mucho mejor que, por ejemplo, que Paraguay, que Argentina y que Brasil. Sí, porque son millones, miles de millones de habitantes que están en determinada superficie. Ahora, cuando nosotros vemos las emisiones que tenemos por unidad de superficie, es decir, la emisión de gases de efecto invernadero en la Argentina por las millones de hectáreas que tenemos, estamos en un 10, un 15% de lo que emite China, ¿no es cierto? Así, por eso es importante, o quería traerlo, que en la lectura de los artículos también tengan en cuenta cuáles son los elementos que se utilizan para la comparación. Y van a ver ahí cómo de pronto cada país hace uso de esa información. Lo que es entonces importante quiero plantear, digamos, por eso les sugiero, como material de lectura, hay un artículo, insisto, del ingeniero Ernesto Obligliso, que habla del cambio climático y la seguridad alimentaria global, es decir, cómo va a ser el mundo para de alguna manera lograr el equilibrio entre producir alimentos, ¿no es cierto?, sobre todo proteínas de alto valor nutritivo, como puede ser la proteína animal, ¿no es cierto?, con el menor impacto sobre el medio ambiente. Y en el caso este particular, además de lo que pasa a nivel mundial, el ingeniero Obligliso en este artículo habla de las oportunidades y amenazas para el sector rural argentino. Ahí van a ver ustedes, y no quiero entrar en muchos detalles, pero por ejemplo, la importancia que tienen las regiones semiáridas y áridas, donde tenemos explotaciones de ganado de carne, o sea, producir alimento en esos lugares, justamente lo van a ver a lo largo de la materia, es decir, cuando yo estoy hablando de carga de medio animal o 0,3 vacas por hectárea, quiere decir que estoy produciendo carne, tengo que hacerlo de forma eficiente y estoy produciendo carne en lugares, ¿no es cierto?, donde el impacto sobre el medio ambiente de esos animales va a ser menor. Entonces, allí va a recobrar con el tiempo seguramente importancia la producción de carne en esos lugares, en esas regiones geoclimáticas. Así que con eso simplemente quería plantearlo al tema. Entonces la pregunta es si somos conscientes de nuestro rol en la planificación de actividades contemplando los impactos sobre el medio ambiente. ¿Esto por qué? Porque evidentemente estos procesos de intensificación en los sistemas de producción también hacen de que se requiere un tratamiento de los efluentes orgánicos e inorgánicos que se producen en el tambo. Ya hay trabajos justamente para que esos efluentes sean tratados en el establecimiento, en algunos casos se puedan ser reutilizados, ¿no es cierto?, y en unos casos son reutilizados, por ejemplo, para la fertilización, es decir, es una forma de devolverle la fertilidad al suelo, y en el caso del material inorgánico, ir proyectando, o sea, trabajar en procesos de reutilización de esos materiales. Es un tema, o sea, que todavía, si por ejemplo en otros sistemas de explotación, de producción, perdón, como la avicultura y la porcinocultura, ya hay lugares, hay provincias que la instalación de un establecimiento de producción de cerdo o de aves requiere de un estudio de impacto medioambiental y del tratamiento, ¿no es cierto?, de esos productos de desecho o efluentes. Hoy todavía en el tambo eso no se está solicitando, pero yo creo que en un futuro
no muy lejano seguramente vamos a tener que trabajar y mucho en esos aspectos. Por eso quería simplemente instaurar el tema para que ustedes tomen conciencia y lo analicen. Omar o Eduardo, si tienen algo para agregar, ya me estoy quedando sin voz. Está bien, está bien. ¿Usted, Eduardo, si está por ahí? ¿Quiere agregar algo? No, parece que Eduardo... No está. No, a ver, es un tema, como decía Eduardo ahí, para pensarlo y sobre todo ustedes que son los, digamos, los que van a tener que afrontar esta cuestión. Ya se viene planteando hace muchos años, por ahí no tomamos conciencia. Eduardo hablaba de que somos 7 millones y pico, 7.000 millones de habitantes en el mundo. Creo que la pandemia también nos ha puesto a pensar un poco esta situación y muchas cosas que van surgiendo y verdades o pensamientos o ideas que surgen en función de todo esto. Hay quienes, digamos, en algunos casos se ha visto este tema del impacto que tuvo la humanidad con el tema de la cuarentena, cómo han surgido algunos cambios en ciertos ambientes por una disminución de la contaminación que provoca el humano, porque si bien estamos hablando de lo que provoca un sistema productivo, ganadero o agrícola, el sistema humano genera la principal contaminación del ambiente, ¿no? Del clima. Y se ha visto que en este proceso de cuarentena ha disminuido, bueno, la capa de ozono, han cambiado ciertos ambientes, incluso hay gente que propone una cuarentena anual, 40 días o 30 días, donde la humanidad tome conciencia del efecto que surge de este parate, por así decirlo, por lo menos en controlarse en los procesos de contaminación. Es decir, es todo un combo y un sistema muy complejo esto del cambio climático. Está instalado, es cierto, porque lo hemos vivido y lo vemos en los sistemas productivos, ese incremento en las temperaturas, se ha ido, digamos, incrementando esto, lo cual dificulta cada vez más los sistemas de producción en cuanto a este aumento en la temperatura media a nivel regional o a nivel mundial. Pero, digamos, es necesario empezar a repensar esto de cómo reconvertimos, qué hacemos con los residuos, qué hacemos con lo que se desecha, porque aparte también está la idea esto de un control, y está planteado hace muchos años también, de la población, ¿no? Digamos que esta cuestión no es gratis, todo esto, digamos, está establecido, por lo menos leí por ahí, que el nivel de población que debería tener la humanidad para estar en equilibrio sería de 5.000 millones. Estamos en 7.000 millones y hay una proyección hacia que la población en el 2050 va a llegar, si no hacemos algo, a 20.000 millones de habitantes. Con lo cual cualquier sistema, obviamente, bueno, colapsa en esto, no sé. Hay que empezar a repensar esto, por lo menos desde el punto de vista laboral, en cuanto a tratar de contaminar menos los ambientes. Hoy hablaba Eduardo de la forestación o la tasa de deforestación con respecto a la forestal. Acá a nivel departamento y provincia se ha estimulado, se ha propuesto varias veces la posibilidad de retomar la forestación que en su momento existía. Ustedes ven los campos hoy, los alambrados perimetrales o los tambos, no ven lo que era tradicional ver, las líneas de los potreros, incluso con plantaciones de paraíso. Hoy no se ve más. Hoy se sacó todo, y más con la agricultura se eliminaron todo, prácticamente el arbolado y el alambrado. Bueno, con ese afán de implementar un plan de forestación a nivel departamental hablo, y sobre todo en la zona nuestra, donde es una zona muy mueblera desde el punto de vista, digamos, del uso de la madera para la industria del mueble, con el fin de justamente de no tener que traer de otro lado, sino generar la propia madera, no tuvo mucho éxito. Si bien la forestación tiene que ver en nuestra zona más con cortinas forestales para proteger del viento y las tormentas, o hacer áreas de sombra y protección, quita superficie. Y aparte hay otra cuestión, el problema de la forestación, sobre todo aquellos que le toca hacer donde hacen forestación para madera o para papel, el tema es que una forestación implica extraer o empezar a extraer parte de la inversión a los 10 años como mínimo, en lo cual hay ley, está la ley forestal donde uno puede acceder a beneficios.
Y lo que decía Eduardo hoy, por ahí tampoco incentiva el hecho de forestar por una cuestión de que no se justifica esa inversión inicial a través de la quita en las tasas de impuestos y demás, porque tiene su costo, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas para hacer y los procesos biológicos de regeneración de aquello que se destruye, aquello que se cambia, lleva el doble o más de tiempo retroceder. Lo vamos a ver después mañana en el tema pastizales naturales, es decir, un campo que evolucionó en condiciones clímax o relación con el ambiente y uno interviene y de alguna manera perturba eso, volver a esa situación de equilibrio cuesta mucho y no se vuelve al mismo lugar, o sea, no se vuelve a la misma condición. Generalmente la evolución de esos sistemas va hacia otro lado, a otro equilibrio, porque está en otra situación diferente, pero recomponer eso lleva mucho tiempo y muchos años. La intensificación de la agricultura, hoy por hoy, está en base a generar mayor cantidad de alimento, mayor rendimiento, por lo tanto, se incentiva o se hace en base a la aplicación de ciertos nutrientes que antes se lograba a través de un proceso, lo que se llama barbecho, verde, un barbecho más prolongado. Hoy prácticamente son los barbechos químicos, donde se elimina la vegetación y no aporta nada al suelo. Generar fertilidad de manera natural lleva su tiempo. Es decir, un proceso biológico, como ocurre con la ganadería. Y esos tiempos lentos hacen que no se puedan llevar a cabo porque está la urgencia de producir alimentos. Yo creo que también va a haber un cambio en los modos de producir a futuro. Hay productores que, por ejemplo, yo me acuerdo en ganadería siempre se habló de sistemas mixtos, es decir, agricultura y ganadería, la rotación de los potreros para recuperar fertilidad, es algo clave. Ahora, o hacemos ganadería o hacemos agricultura. Es importante los sistemas mixtos de rotación agricultura-ganadería para justamente tratar de ir devolviendo al suelo, a veces con la labranza, con la posibilidad de incorporar aire y de remover los nutrientes. Es una cuestión interesante, pero no se hace de manera eficiente. Incluso hay lugares donde, por los procesos continuos de agricultura, han mostrado la vez pasada, he visto un trabajo de un ingeniero, donde simplemente el hecho de volver a la ganadería, cómo se ha ido recuperando el nivel de suelo, el perfil del horizonte A, con la implantación de pastura, que tienen su rol importante en esto. Y otra cuestión también que se está trabajando en el norte de Santa Fe con el tema de los remanentes de biomasa que se generan en los bajos submeridionales, que termina quemándose todos los años para aprovechamiento, o el material celulósico que se genera en las islas que se quema. Es decir, toda energía acumulada ahí que de alguna manera tiene que utilizarse para otra cosa, o para combustible, no que se queme hacia el aire, que eso de alguna manera también genera contaminación al ambiente. Pero es un tema interesante, habría que leer, investigar un poco más y hacer algún debate acá, pero bueno, por lo menos está puesto a consideración de ustedes. Bueno, entonces, esa es un poco la presentación, o sea, de la temática del tema 2 de la unidad 3. Elegí estos temas en particular, sobre todo, más que nada, para planteárselo a los alumnos para que sea de interés. Agradecerle la atención. Ahí está mi dirección electrónica, o sea, cualquier consulta que quieran, o por entorno, o si no me mandan un correo electrónico ahí a mi casillero de la facultad. Ya, insisto, bueno, vamos a subir la charla, hay material de lectura y le subí ese material de cambio climático del ingeniero Viguizo, también está para que lo lean. Eduardo, te pido que dejes de compartir pantalla si lo veo los chicos. Ahí está. Ahí está. Hoy preguntaban, y yo no le hice la pregunta, una alumna, sobre cuando hablábamos del personal, y me quedé con eso. Cuando hablaba del personal y decía que a veces no es bueno, no es fácil conseguir gente, no sé, apta, por así decir, para el tambo. Hoy hablaba Eduardo, decía que la mano de obra o calificada o que de alguna manera se vea comprometido con el sistema no es fácil para los tamberos, para los sistemas
de tambo, ¿no? A veces el principal escollo está ahí, en conseguir gente, y es una relación mutua, como decía Eduardo hoy, el incentivo, la consideración, va de la mano. Es decir, por ahí a veces hay gente que consigue armar un grupo de trabajo, un tambero, con la familia, que se dedican muchas veces a toda la actividad que hay, y bueno, a veces por distintos motivos terminan yéndose, o a veces no se van por la cuestión del trabajo en sí, o por la consideración que puede tener el productor, muchas veces se van por, digamos, hay lugares, y eso es algo porque siempre se está planteando y luchando, en la cual a veces vivir muchos años metido adentro, donde caminos de tierra, donde no hay fácil accesibilidad a la ciudad, faltan de caminos, arreglados y demás, con los años esa gente llega a una cierta edad en la cual quiere emigrar a la ciudad y abandona ese trabajo siendo muy buenos empleados. Y bueno, en la juventud pasó lo mismo, y por ahí el hecho de estar metido muy adentro, no lo mismo un tambo sobre la ruta o sobre un camino principal que estar metido 15 o 20 kilómetros adentro, donde hay que transitar camino de tierra y sobre todo día de lluvia para poder salir o que acceda a alguien en el caso de alguna urgencia, ¿no? Así que son todas cuestiones que también hacen esta relación. No sé, Eduardo, si vos tenés algo para responder a esta chica que hablaba sobre el tema de a veces la dificultad que es en conseguir gente más o menos idónea para el tambo, ¿no? Sí, sí, sobre todo coincido con vos, es decir, por eso hoy cuando las autoridades políticas nos consultan qué es lo que hay que hacer, es infraestructura, o sea, caminos, energía, conectividad, disponibilidad, o sea, los caminos para que puedan entrar y salir y acceder, que los hijos de la familia puedan acceder a una escuela primaria rural o a una escuela secundaria en la ciudad. Energía eléctrica para darle comodidades, ¿no es cierto?, sobre todo tanto en el verano como en el invierno, y la conectividad, porque hoy también, es decir, tanto las comunicaciones, o sea, ya sea por telefonía o para internet, es necesario, es decir, que lo tengan. Y eso hace que muchas veces hay lugares donde estos tres elementos, o sea, caminos, energía y conectividad, hacen que la gente no quiera ir a trabajar. Exacto. Eduardo Beyman, que estás ahí, ¿vos querés agregar algo? ¿A comentar alguna experiencia? No, con respecto a lo que decía de la gente, sí, un problema. Yo que estoy en la actividad tambo, básicamente es la clave, te diría. O sea, vos podés tener toda la mejor intención, ¿sí? Y si después no lo aterrizás a través de la gente, fracasa. O sea, en general, el éxito de muchos establecimientos dependen de la idoneidad, del compromiso, del tener la camiseta puesta. Para eso, lógicamente, como decían ustedes, digamos, hay que darle también las comodidades a la gente, hay que pensar en las casas, si uno viviría en el lugar donde viven los tamberos, o el personal, o los peones. O sea, hoy se le está haciendo mucho hincapié acá desde la universidad, inclusive, a todo el tema así como se habla de bienestar animal, se habla de bienestar de la gente. O sea, no podemos pretender tener calidad de mano de obra si no tenemos condiciones, como decía Eduardo recién, también todo lo que es conectividad y accesibilidad. Lógicamente, este trabajo es un trabajo 24/7 o 7/24, como lo llaman. O sea, es de todos los días del año, es muy cansador. O sea, si no estás acostumbrado de chico, si no te formaste bajo esta forma de trabajo, muchas veces es difícil ingresar y con el compromiso que hace falta. O sea, entonces, la gente que realmente vale y es valiosa, hay que pagarla muy bien. Esa es la única ventaja que tiene esta actividad, que le podemos dar un ingreso acorde al sacrificio y lógicamente sacarían el doble o el triple de lo que sacarían en una ciudad, pero hay que estar, ¿no es cierto? Entonces, para tener buena gente, tenemos que darles condiciones y de esa manera lograr, lógicamente, capacitarlos. No es descabellado pensar o sea, hay mucha gente que piensa, bueno, tengo gente joven, prefiero formar a un joven y no agarrar a alguien grande con vicios. Pero resulta que el joven hoy tiene otras expectativas, otra visión de la vida, otra resiliencia al sacrificio, o sea, otra capacidad de asumir el sacrificio. Y la verdad que, bueno, por ahí prefiere estar con los amigos en la ciudad o el fin de semana salir
y no digamos, ordeñando o arreando hacienda o manejando un tractor. O sea, uno realmente, todo ese cambio cultural de hoy, la tecnología, le pegó a esta actividad, lechera en particular, ganadera, y la verdad que se dificulta cada vez más conseguir gente capacitada y lógicamente comprometida. O sea, yo creo que eso va a ser un tema. El lunes estuvo el gobernador en la escuela de Rincón del Pintado, que tiene 10 kilómetros de ripio destruidos o de caminos rurales, y 15 hasta el fondo. La escuela está a 10 kilómetros y bueno, le van a otorgar un crédito para rehacer ese ripio. Bueno, de ahí se hablaba justamente de todo lo que decía Eduardo recién, o sea, o lo que decías vos, Omar. Tenemos que, si a mí se me enferma el nene de 1 año, el bebé, a las 1 de la mañana de cualquier día, aunque haya llovido, yo tengo que tener la misma oportunidad de llevarlo al dispensario o al hospital o a donde sea para que sea atendido de la misma manera que alguien de la ciudad. Entonces, bueno, y el gran problema es, tenemos escuelas primarias en los campos, pero cuando pasan a la secundaria, si no tenemos la accesibilidad de los caminos, ese chico o deja la escuela, o sea, la escolaridad, o si no tiene alguien que lo aloje, algún pariente en la ciudad, se hace muy difícil, si está lejos, como en este caso, por ejemplo. Así que yo creo que es un desafío todo el tema del recurso humano, para trabajarlo mucho, y nosotros como profesionales podemos aportar un montón, o sea, no solo tanto a la parte política como a las empresas propiamente dichas. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo de alguna experiencia, de alguna idea que tenga al respecto al tema. Ahí en el entorno tienen materiales justamente sobre la composición del rodeo, que es la unidad. Tienen ahí una serie de cálculos, ejercicios, cómo determinar, o en base a qué se determina la relación vaca ordeño y vaca seca. Hay una serie de indicadores que los cuales son los que dependen y definen justamente esa relación. Lo van a ir asociando y relacionándolo con los temas que vienen, como alimentación, como la parte de reproducción después. Pero es un material accesible, está todo ahí, para que ustedes puedan leer con una serie de preguntas, como para que ustedes puedan tener presente del material ese, que es lo importante para el examen. En este caso no tienen que entregar nada. Así que bueno, si no tienen consulta, mañana a las 4 nos vemos con el tema de pastizales. En el caso de que llegara a haber tormenta en ese momento, porque me comentaron recién que hubo chicos que no se pudieron conectar, y que yo sobre todo tenga problemas, pero va a estar la clase grabada, subiremos, pero si no a las 4 nos vemos. Eduardo, gracias Eduardo. Bueno. Bueno chicos, Eduardo.